Si tiene una copia de la poderosa palabra de Dios, sáquela. Si tiene su bosquejo, sáquelo. Y sobre todo, pues prepare su corazón para que el Rey de Gloria se siente en él, se enseñoree y haga la obra de transformación que tanto usted quiere, quizás sus hijos quieren, su esposa quiere, su esposo quiere, sus padres anhelan. Así que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda en la noche de hoy, en la tarde de hoy. Es la 1:15, hora de Orlando. De paso, aprovecho la oportunidad para saludar que nunca lo he hecho, a personas que nos ven, ¿verdad? A través de internet. Gracias por visitar nuestra página web y nos sentimos, ¿verdad?, bien honrados con que usted, habiendo tantas opciones, pues se digne en visitar nuestra página y pues continúe haciéndolo y sobre todo continúe obedeciendo al Señor Jesucristo. Busque en su Biblia el último capítulo de la Biblia, es el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis. Vamos a terminar el día de hoy esta serie que para mí ha sido simplemente extraordinaria de enseñanzas en el libro de Apocalipsis. La serie decidimos titularla El fundamento inmovible de mi vida y de la iglesia. Ese fundamento era el que hace un momento estábamos cantando y alabando. El Jesucristo resucitado. Nuestra vida gira alrededor de ese Jesucristo que se encarnó, visitó este planeta Tierra, vivió por 33 años para, conforme al plan de Dios, realizar la redención del hombre. Personas como usted y como yo, manchados por el pecado, esclavizados por el pecado, ahora gracias a lo que Cristo hizo, a nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, confesarle como el Salvador de nuestras almas, Señor de nuestras vidas, ahora nuestras vidas son distintas. Ahora dentro de nosotros reside permanentemente la persona del Espíritu Santo y ahora es que podemos experimentar ese cambio tan necesario, ¿verdad?, que por tanto tiempo andábamos buscando. Él es el fundamento inmovible de nuestra vida, right? Esta serie ha sido quizás el desafío más grande que yo he tenido como maestro, como predicador. Es una serie que al principio estaba un poquito intimidado y lo he compartido muchas veces con ustedes, que luego de tantos años, desde el 1992 hasta ahora, hasta este año pasado, es que finalmente recibí la confirmación de Dios de estar preparado para poder enseñar este libro de Apocalipsis. Para mí ha sido una gran bendición porque el estudio me ha obligado, me ha forzado a escudriñar la palabra de Dios, y no hay un ser humano que tenga el Espíritu Santo viviendo dentro de él que no sea grandemente bendecido por hacer eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Efectivamente, cuando uno escudriña la palabra de Dios, el resultado de eso es bendición. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a considerar los últimos versículos del capítulo 22, que en cierta forma son un resumen de los temas principales, primarios del libro de Apocalipsis. De paso, la enseñanza decidimos titularla El propósito primario del libro de Apocalipsis. Yo creo que leemos esta porción bíblica, es el versículo del 6 al 21, el capítulo 22. Yo le exhorto, por favor, a que se ponga de pie. Vamos a leer de forma antifonal. Y sabemos que eso lo que quiere decir es que yo leo el primer versículo y ustedes me responden, ¿verdad? Vamos a leer del capítulo 22 de Apocalipsis, versículos del 6 al 21. Y si usted está listo o lista, diga amén. Amén. Un poquito más fuerte. Amén. All right, good. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 6 dice de esta forma, hablando acerca de la venida de Cristo que está cerca.
me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de Dios. Adora a Dios. Interesante. Los miércoles estamos hablando precisamente del rol de los ángeles en la vida nuestra, y ese pasaje lo hemos visitado y lo vamos a visitar en estas próximas semanas también. Versículo 10 dice, y me dijo, después de haber dicho que no lo adorara y que solamente adorara a Dios, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Les voy a pedir un favor, vuelvan a leer todo el mundo ese pasaje otra vez. El que es injusto será injusto todavía. El que es injusto será injusto todavía. Y el que es justo practique la justicia. Y el que es santo santifíquese más todavía. Pregunta, ¿cuántos de ustedes son posicionalmente justos gracias a lo que Cristo hizo por usted? ¿Cuántos de ustedes son santos? Es una exhortación. El que es justo, busque más la justicia. El que es santo, santifíquese más todavía. Importante para la enseñanza que tenemos en el día de hoy. Versículo 12 repite nuevamente lo que ya he dicho varias veces. Vengo, ¿qué? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Obviamente no está hablando el ángel, el que está hablando aquí ahora es Jesucristo, right? Vemos cómo cambia esto. Habla el ángel, habla Jesucristo y habla el apóstol Juan. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, dos cosas al mismo tiempo, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el oye venga, ven, el que viene venga, el que quiera gratuitamente del árbol de la vida. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si se olvida de la palabra del libro de esta profecía, Dios traerá comentario breve con relación a lo que acabamos de leer. Hay una cosa que el cristiano precisa entender que a Dios le desagrada. Es la tendencia que tenemos a escoger en la Escritura qué cosas vamos a obedecer y qué cosas no vamos a obedecer. Una aplicación en esta porción bíblica es para eso. Hay que ser altamente serio cuando se trata de la palabra de Dios. We cannot pick and choose what we're going to obey and what we're going to disregard. Okay? Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, otra vez, vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de Jesús sea con nosotros. Amén. Y amén quiere decir, así sea. Señor bendiga su palabra. Puede sentarse, por favor. Pero en el nombre del Señor. Ok.
Ok, dije hace un momento que esta porción bíblica que acabamos de leer, en esencia, es como un resumen de los temas más importantes, primarios del libro de Apocalipsis, right? En medio de estos temas primarios en el libro de Apocalipsis, right, hay dos principios que gobiernan el propósito de este libro. No solamente gobiernan el propósito de este libro, pero estos dos principios, amados, amada iglesia, desde el primer día también que comenzamos este estudio, lo ha gobernado. Estos dos principios no solamente gobiernan los temas principales del libro de Apocalipsis, sino que nosotros intencionalmente hemos decidido que también iban a gobernar este estudio. Gobernar quiere decir que lo iban a controlar, que iban a determinar la dirección en la cual este estudio se iba a dirigir. Ahí en la pantalla, en the screen, por favor, escriba esto en sus notas. El libro de Apocalipsis, esos son los dos principios. El libro de Apocalipsis no tiene la intención de promover especulaciones inciertas en cuanto al futuro. Ese es el primer principio. Esto ha gobernado este estudio. El estudio ha sido en cierta forma subordinado a esta verdad bíblica. ¿Cuál verdad bíblica? Que este libro no tiene la intención, no fue diseñado, el propósito del mismo no es promover especulaciones inciertas con relación al futuro. El libro de Apocalipsis tiene la intención que tiene es el promover obediencia fiel en el presente. No es promover entre nosotros, entre distintas denominaciones, especulación incierta en cuanto al futuro, cuándo las cosas van a pasar. Ese no es el propósito. Y desde el primer día que comenzamos, establecimos esa verdad. Y lo que Dios quiere a través del libro es simplemente promover obediencia fiel. Fíjese que calificamos ese tipo de obediencia. Es una obediencia fiel, no es una obediencia part-time, no es una obediencia inconsistente, sino es una obediencia fiel a Dios en el presente. Ahora, cuando decimos que no tiene la intención de promover especulaciones inciertas en cuanto al futuro, decimos eso por esto, porque cuando este libro fue escrito, y acuérdense que cuando fue escrito originalmente y fue esparcido por las iglesias y fue leído en las iglesias del primer siglo, cuando esto sucedió, no había gente diseñando gráficas, no había gente diseñando diagramas, describiendo cómo y cuándo estas cosas se iban a realizar en el futuro. Eso es de los tiempos modernos. En aquel entonces eso no existía. En vez de eso, la gente que estaba estudiando este libro simplemente eran personas, esa iglesia primitiva que está luchando por su fe, está luchando con su fe nuevamente, no solamente por su fe, sino con su fe, está peleando con la tentación, están enfrentando toda clase de persecución, toda clase de pruebas a diestra y siniestra. Por eso decimos que este libro no tiene la intención de promover estas especulaciones inciertas en cuanto al futuro. Y cuando decimos que tiene la intención de promover obediencia fiel en el presente, lo decimos por esto. Esto es importante lo que le voy a decir. Si quiere anotarlo en algún lugar, hágalo. Yo le sugiero que lo haga porque es una verdad importante. Cada vez que la palabra de Dios, este libro, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, como usted le quiera decir respetuosamente, ¿verdad? Y con temor de Dios, cada vez que este libro habla acerca del futuro, cada vez que este libro habla acerca del final de los tiempos, no lo hace para promover especulación en medio de su pueblo en cuanto al futuro. Esa no es la intención. Cada vez que este libro habla acerca del futuro, cada vez que habla acerca del final de los tiempos, lo hace con el propósito de promover obediencia en el presente. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la intención. Ese es el propósito. Y vemos cómo Satanás continúa haciendo lo que siempre ha hecho.
Nunca ha creado nada. Todo lo que ha hecho siempre es coger las cosas buenas que Dios ha creado y distorsionarlas, ¿verdad? Deformarlas. Y lo mismo ha hecho precisamente con el propósito y el estudio de este libro que es tan importante para la iglesia. Entonces, dado el caso que la intención de este libro es promover obediencia en el presente para su pueblo, decidimos incluir una porción bíblica, un capítulo adicional. Está en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo número 3. ¿Por qué razón? Porque este capítulo número 3 de Segunda de Pedro, ¿verdad? Ahí también decidiendo hacer por su propia voluntad una serie de preguntas. Gente que está preguntando, ¿y cuándo es que Jesucristo finalmente va a regresar? ¿En realidad va a regresar? Y si va a regresar, ¿por qué no ha regresado? Y la conclusión de estas personas es que Él no va a regresar, nada, olvídate de eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pedro está atendiendo en este capítulo 3 de Segunda de Pedro. Entonces, escuche cuál es la respuesta de Pedro en los primeros 7 versículos a esa pregunta. ¿Va a regresar Jesucristo? ¿Cuándo va a regresar? Quizás no regrese. Todo ese sinnúmero de interrogantes. Así que mientras yo leo, usted puede leer en sus notas, en su Biblia o en la pantalla. Pedro escribe inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice: amados, escuche por favor. Esta es la segunda carta que os escribo. En ambas, en esta y en la previa, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, queriendo decir que a las personas que él está escribiendo son creyentes genuinos. Esa frase, limpio entendimiento, es solamente adjudicable a aquellos que en realidad son verdaderos creyentes. Dice: lo he hecho para que tengáis memoria, para que recordéis, para que tengáis presente de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento quiere decir, y la advertencia del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Saber ante todo que en los últimos días, los días previos al regreso del Señor Jesucristo, vendrán burladores, gente que intencionalmente se va a burlar de la realidad del regreso del Señor Jesucristo, andando según sus propias pasiones y diciendo, mira la pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El advenimiento quiere decir su regreso. ¿Dónde está? ¿No se ha realizado? ¿Cuándo es que va a suceder? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso, no tengo tiempo para exponerlo profundamente, pero simplemente nos habla de algo que se conoce como la teoría del uniformismo. Lo que sugería es esto: esa gente pensaba que nada catastrófico había sucedido en el pasado y nada catastrófico iba a suceder en el futuro. En otras palabras, que en el pasado no había habido ninguna intervención sobrenatural de Dios sobre la humanidad y que tampoco iba a suceder. La idea de que Cristo iba a venir, esa invasión divina, como algunos le llamaban, nunca iba a acontecer. Versículo 5 dice: esto, las personas que pensaban de esa forma, que hacían la pregunta, ¿y cuándo va a regresar? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, Dios habló y fueron hechos los cielos y la tierra también, que proviene del agua y por el agua subsiste, cielos, tierra, agua, en medio de ambas cosas. No tenemos tiempo para explicar todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sabe? Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio, por medio de Noé,
como el juicio de Dios vino sobre esa generación perfecta. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, en el tiempo que se está escribiendo esta porción bíblica, están reservados por la misma palabra, está hablando de Dios, reservados por Dios, guardados para el fuego. Ya no va a haber juicio más a través de agua, sino va a ser a través de fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que en estos versículos 1 y 7 vemos a todas estas personas preguntando si Cristo va a regresar, y si va a regresar, ¿por qué no lo ha hecho? Antes de leer lo próximo, permítame recordarles que en el día de hoy mucha gente se hace la misma pregunta. Posiblemente algunos de los que están aquí se han hecho o se hacen esa misma pregunta. Hace 2000 años que se escribió todo esto acerca del regreso inminente. Ahora vengo ya mismo, inmediatamente, y nada ha pasado. ¿Será verdad esto? ¿O es una cuestión de ficción? ¿O es pura mitología, como algunos proponen? Pedro contesta eso en los próximos versículos del 8 al 10. Pero amados, right? Con referencia a lo que había citado previamente, no ignoréis, don't overlook, no te olvides que para el Señor, escucha, un día es como que, y 1000 años como un. El punto es que el Señor no tarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No es que Dios esté tarde o que esté ocupado haciendo otras cosas, sino que Dios es que paciente. ¿Para quién? Y nosotros somos la iglesia, somos el pueblo escogido de Dios, los que Cristo ha redimido. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedan al arrepentimiento. Yo les sugiero, por favor, que esas 3 palabras, nosotros, ninguno y todos, las subraye, las circule, se vaya para su casa después y vuelva a estudiarlas vez tras vez, porque cada una de ellas se refiere al mismo grupo de personas. Nosotros son los ninguno perezca y son los todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como que. Y nuevamente, lo dijimos hace un momento, esos principios, este libro no fue escrito para estimular, promover especulación incierta en cuanto al futuro. ¿Cuándo va a suceder? Y después de esto, y va a pasar aquello, y va a venir tal anticristo, y va a haber tal tribulación. Eso es pura invención que no proviene de Dios. Porque claramente nos dice, y el mismo Jesucristo en sus propios labios lo dice, Pablo también lo dice, y ahora Pedro también lo dice, que el día del Señor viene como ladrón en la noche. La implicación es que nadie sabe cuándo. Y ningún ladrón avisa que viene. Ningún ladrón dice, cuando tú veas que se pone oscuro, cuando tú veas que se apagan las luces, es que yo, de ninguna forma. Esa idea que está metida entre cuero y carne en la iglesia del día de hoy, de todos estos diagramas y todo estos charts, toda esa cuestión, eso definitivamente, en mi humilde opinión, no tiene un trasfondo bíblico, no pasa al escrutinio bíblico. Así dice, vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que lo que Pedro nos dice a la pregunta, ¿será verdad eso que regresa? Lo que Pedro nos dice, sí, el Señor va a regresar. Y como el Señor va, esto es lo que es importante, estamos leyendo todo esto, por esto que voy a decir en este momento. Pedro está diciendo que sí va a regresar, y como resultado de que Cristo va, ¿cuántos creen que Él va a regresar? You better, si eres cristiano, es uno de los fundamentos de nuestra iglesia, ¿sabes? Estos son de los no negociables. Podemos negociar si palmeteas, si levantas las manos, o si te gusta adoración, esta o no, eso puedes negociar. Pero el hecho de que Cristo regresa, si no crees que regresa, pues eso no es negociable. En esta iglesia creemos que Cristo regresa. Alabado sea su nombre. Lo que Pedro está diciendo, ese argumento de ustedes es incorrecto, porque el Señor sí va a regresar, pero como resultado de que el Señor va a regresar, Pedro
el Espíritu Santo a través del pueblo nos da una exhortación a aquella gente y a usted y yo en el día de hoy. Versículos del 11 al 13, miren lo que dice. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de la tierra y cómo va a desaparecer. Mira lo que dice. ¿Cómo no debéis vosotros andar en qué? Ahí está la exhortación. En otras palabras, que debemos vivir separados del pecado y apartados para Dios. Debemos andar en santa manera de vivir, quiere decir separados para Dios. En forma piadosa, te quiere decir separados del pecado o viceversa, entregados totalmente a Dios. Versículo 12 dice, esperando. Esa palabra apresurándoos, interesante esa palabra, apresurando. Hasten en inglés, lo que quiere decir es deseando fervorosamente que Cristo venga, viviendo como dice lo que leímos al último, ven pronto y ven pronto y ven pronto, amén, aleluya, maranata. Eso es lo que quiere decir, esperando. Debemos vivir ante el hecho de que Cristo viene, debemos vivir en una forma santa, vivir piadosamente, esperando, deseando. ¿Cuándo la última vez que usted dijo, ven pronto, Señor? Oh, que venga pronto el Señor. Oh, Padre, Señor, que Cristo venga pronto. Es interesante que entre las cosas que Jesucristo nos dijo que debíamos incluir en nuestra oración, estaba eso. ¿No te das cuenta? Ese Padre nuestro que está en los cielos, vénganos tu reino. O sea, que vengas pronto, que vengas pronto. Esa es la exhortación que nos da. Cristo viene pronto, vive santamente, vive separado, vive para Dios. Vive esperando el regreso de Él. Vive deseando que venga pronto. By the way, cuando tú vives deseoso de que Él venga pronto, pues ¿sabes qué? ¿Sabes? La tendencia nuestra a echar raíces en este mundo desaparece instant. ¿Cuántos alaban al Señor? I don't know if you, ¿sabes? Get that one, right? ¿Sabes? ¿Sabes? Muchas veces la tendencia nuestra a echar raíces aquí, preocuparnos por esto aquí, por lo que tengo aquí, por lo que toda la cuestión es por el hecho de que la realidad de que Cristo viene pronto y regresa no está metida en la mente nuestra por ningún lugar. Pensamos que todo es aquí, se trata de esto aquí. Así que dice, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Así que Pedro pregunta, ¿y qué clase de persona es la que debemos ser? Y Pedro responde, debemos ser gente que en santidad vive una vida piadosa. Repita conmigo, yo se supone que sea parte de un grupo de personas que vive en santidad una vida piadosa. Esa es la exhortación, eso es lo que debería ser. Eso es lo que la hermana Rosa y hermano Edwin deben buscar en su vida. Ser gente que vive en santidad, separados para Dios, una vida piadosa. Versículos 14 y el 17 y el 18, Pedro dice, por eso, amados, estando en espera de estas cosas, el regreso de Cristo, procurar ¿con qué? Con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables. Quiere decir un carácter sin mancha, quiere decir tener una reputación impecable, sobre todo con esos que te conocen a ti, los que viven contigo, tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposa, tu esposo, sobre todo con esas personas. Y lo último que dice, irreprochables en paz. En paz quiere decir seguro y firme de tu salvación. En paz porque estás viviendo una vida de obediencia. Versículo 17 y 18 dice de esta forma, así que vosotros, hermanos, amados, sabiéndolo de antemano,
sabiendo de antemano, es la cuestión de los falsos profetas, de los falsos maestros, todo ese número de cosas. Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, esos falsos profetas, caigáis de vuestra firmeza. Escucha, esto es importante, mire todo el mundo para acá. Una de las razones por las cuales como pastores de su iglesia somos altamente celosos con la cuestión del TBN y el enlace, y constantemente le estamos diciendo cuidado lo que escuchas y no te metas para ahí, y cuidado con lo que escuchas en el internet, es precisamente por eso. Porque escuchar con seriedad un falso maestro es riesgoso. Puede provocar que nos desviemos de la sana doctrina que la palabra de Dios enseña. Así que el versículo 18, mire cómo termina Pedro, dice: antes bien, en vez de hacer eso, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él todo el mundo, a Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que quiere decir es que en vez de eso, lo que debemos hacer es buscar la madurez cristiana y buscar el conocimiento profundo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el punto detrás de todo eso? Es este. Cuando la Biblia nos habla del regreso de Cristo, no dice absolutamente nada de buscar gráficas, de buscar diagramas para determinar cuándo Cristo va a regresar. Eso es un punto. You got it? Right? Sí. Cuando habla de eso, right? Entonces, ¿qué es lo que dice, pastor? Cuando la Biblia habla acerca del regreso de Cristo. Lo que dice la Escritura es que debemos prepararnos para el regreso del Señor Jesucristo, pero no es con diagramas y con gráficas. Debemos prepararnos para el regreso del Señor Jesucristo viviendo una vida piadosa y en santidad. Anticipando, que es deseando fervorosamente y orando: Padre, ven pronto, Cristo, ven pronto, el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dijimos al comienzo de esta enseñanza hace varios meses atrás, la meta de este libro, Apocalipsis, no es convertirnos en pronosticadores del futuro. You got that? Escriba eso. No es convertirme en un pronosticador del futuro. Y va a pasar esto, y va a pasar aquella otra cosa, y cuando Israel haga aquella otra cosa, y cuando Rusia haga tal cosa, y cuando... No. Eso no es la intención de este libro. La meta de este libro es que seamos hombres y mujeres que humildemente sirven a Dios. I don't like that part. I know. Por eso es que mucha gente no habla de eso. Por eso es que lo que hace la mayor parte de la cultura cristiana en el día de hoy es hacer lo contrario. Es tratar de ser pronosticadores y poner todos esos charts y con toda la tecnología y con todo el media y toda la cuestión. Porque eso es lo que atrae y place a nuestra carne. Pero el Espíritu Santo de Dios lo que anhela de nosotros es que rechacemos eso y que nosotros esperemos con anticipación y orando el regreso de Cristo, y que busquemos ser hombres y mujeres que humildemente sirven a Dios. Fíjense que en el día de hoy he añadido usualmente lo que decimos, hombres y mujeres que le sirvan a Dios. Pero ¿sabes qué? Aún eso, Leonardo, ¿tú me puedes subir esto un poquito más, por favor? Aún eso, en el día de hoy, necesita ser arreglado. Servirle a Dios humildemente. Así de lejos estamos del ejemplo que Cristo nos ha dado a nosotros. Este libro no nos estimula a investigar el final de los tiempos. Este libro lo que nos estimula es a que examinemos nuestra vida. Ahí está. Y si no se ha dado cuenta, si va a su casa y chequea todos los bosquejos, se va a dar cuenta que eso, al final de cada uno de los bosquejos, eso es lo que hay. ¿Sabe? Es una exhortación. El enfoque de cada uno de los capítulos está ahí, en que examinemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo, cómo estamos con el mundo, cómo estamos amando a Dios solamente o estamos tratando de amar ambas cosas. Yo quiero leer algo que encontré que sencillamente es extraordinario. Y yo le suplico, por favor, les ruego, por favor, que escuche detenidamente. Porque el resto de la enseñanza
está altamente ligada con esto. Y si usted no recibe en un corazón fértil lo que voy a leer en este momento, es poco probable que pueda beneficiarse de las cosas que estoy próximo a cubrir. Dennis Johnson, un pastor muy respetado, muy reconocido, un pastor de una doctrina sana, escribió lo siguiente. Ha escrito muchos libros, en uno de ellos escribió lo siguiente, hablando del propósito de la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Dice, la Escritura, la Biblia, presta atención, la Biblia no es un cadáver pasivo. Imagínense un cadáver en una morgue, right? Morgue. Una morgue, ¿cómo se dice? Morgue, una morgue así, right? ¿Sabe? Ahí. La Biblia, la Escritura, no es un cadáver pasivo esperando por curiosos estudiantes de medicina para que lo disequen en busca de información. Este libro no es eso. Esperando por nosotros, estudiantes, que lo disequemos en busca de información. Problema. Porque muchas veces muchos de nosotros empezamos bien, pero terminamos en eso. Es lo que explica Euclides, el por qué tanto escándalo, el por qué tantas personas que supuestamente saben tanto de la Biblia y tienen tanto conocimiento bíblico son capaces de tropezar y cometer los errores tan obvios, tan crasos, que bebés cristianos como nosotros decimos, pero what's wrong with you? ¿Qué pasó? ¿No te diste cuenta? ¿Verdad? O sea, así que la Biblia no es ese cadáver pasivo esperando por curiosos estudiantes de medicina para que lo disequen en busca de información. Mira lo que dice. La Biblia, y entre la Biblia se encuentra el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando. La Biblia es la viva espada de dos filos que procede de la boca del victorioso Hijo de Dios, que penetra la mente y el corazón del hombre, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la Biblia es un martillo que hace añicos. La Biblia es una semilla que crece. La Biblia es lluvia que nunca regresa a el que la da, el Dios de la gloria, sin realizar la misión para la cual ha sido enviada. La palabra de Dios tiene un trabajo que realizar en nosotros. Al concluir este estudio de Apocalipsis, precisamos asegurarnos que la palabra de Dios realiza el trabajo que fue enviado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios, eso es lo que hace. Es semilla que crece. Como dice este hombre, es lluvia que nunca regresa al que le envía sin realizar la misión para la cual Dios la envió. Así que el propósito primario de este libro de Apocalipsis, agárrese bien, porque ahora vamos a toda velocidad. Vamos a ver 4 exhortaciones con esto en mente. ¿Con qué en mente? El que la palabra de Dios siempre tiene un trabajo que realizar en nosotros. Con esa verdad en mente, vamos a considerar el propósito primario del libro de Apocalipsis. Son 4 exhortaciones finales. Son 4 cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Son 4 cosas que la palabra de Dios debe realizar. El trabajo de la palabra de Dios en nosotros. Lo primero, escriba esto, por favor. Lo que primero es que quiere que nosotros veamos el mundo en todos sus engaños. Que ese trabajo debe realizarlo. Que nosotros veamos el mundo en todos sus engaños. Simplemente escriba y escuche.
Importante recordar algo que dijimos ya desde el comienzo muchas veces. El libro fue escrito a gente que estaba siendo perseguida, atacada, tentada por el mundo. Gente que comenzaba a decaer en su compromiso con la palabra de Dios. Y con ese propósito en el libro, como vimos, Dios da varias imágenes. Entre ellas se destacan tres imágenes. Por ejemplo, la imagen de la bestia. Y con la imagen de la bestia había un recordatorio de Dios para nosotros. El recordatorio era, no sé si se acuerda, simplemente le estoy diciendo en un repaso de lo que ya hemos descubierto, es que no debemos poner nuestra esperanza en el gobierno. Eso era la cosa que la imagen de la bestia comunicaba para nosotros. Salmo 146, versículo 3 dice: no confiéis en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. En otras palabras, no confíen en las autoridades gubernamentales, ¿verdad? ¿Sabes? Es un recordatorio. Dios quiere que veamos el mundo en todos sus engaños. La imagen de la bestia nos recuerda eso. La imagen del falso profeta nos recordaba que no debíamos poner nuestra esperanza en la religión. Y cuando hablamos de eso, describimos religión como todo sistema religioso que se opone a Cristo, todo sistema religioso que se opone a la suficiencia de la obra redentora de Cristo por los pecadores en la cruz del Calvario. El pasaje que todo el mundo sabe de memoria si ha estado en la iglesia un poco de tiempo. La advertencia de Cristo para con los sistemas religiosos es mejor expuesta en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde Cristo, hablando de falsos maestros, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? ¿Que está dónde? Dice que muchos en el día final le van a decir a él: Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, eran parte de estas personas de un sistema religioso. El hecho de que nunca os conocí, habla de eso, habla del nuevo nacimiento, habla de la salvación, habla de la redención, habla de la justificación, habla de la santificación que Cristo ofrece. Aún vemos en ese caso personas que profesaban ser parte de la iglesia de Jesucristo. Así que la advertencia, que Dios quiere que veamos el mundo con todos sus engaños. La bestia, no te pongas tu esperanza en el gobierno. El falso profeta, no pongas tu esperanza en la religión. La prostituta, la gran ramera, el recordatorio era: no pongas tu esperanza en las riquezas materiales y en la aceptación social. No dudar. ¿Por qué razón no hacer eso? Porque este mundo, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero siempre hay que recordarlo hasta que finalmente caigamos en tiempo, hasta que finalmente sea Dios el que nos los enseñe, hasta que finalmente haya humildad en nuestros corazones y la palabra de Dios pueda hacer el trabajo que se supone que haga. Por eso es que hay que repetir y seguir repitiendo. Y algunos de ustedes se incomodan. ¿Y por qué repite lo mismo? Pues, amado, porque el hecho de que lo hayamos dicho muchas veces no quiere decir que la gente lo haya entendido. O que lo esté viviendo, que lo esté aplicando. Y los que tienen hijos tienen que decir amén. Eso es verdad, porque esa ha sido nuestra historia con nuestros hijos, ¿sí o no? O la historia de nuestros padres con nosotros. Este mundo está lleno de atracciones engañosas y las identificamos cuando hablamos de eso. Placeres sensuales, la promesa que el mundo que da de satisfacción. Do it my way. Mira todo el mundo para acá. Do it my way. Tú verás que vas a estar satisfecho. La esperanza de seguridad que este mundo te da a través del dinero, a través de los títulos, a través de todo ese sinnúmero de cosas. El insaciable deseo de poder que está metido entre cuero y carne, entre todo el ser humano, el sutil engaño del orgullo, todo ese número de cosas. La imagen de la prostituta nos recordaba eso. No ponga tu esperanza en las riquezas materiales y en la aceptación social que vienen como resultado de tu afluencia económica, de tu estatus, de tus
títulos, de lo que sea, de tu popularidad, de tu celebridad, de lo que sea. No pongas tu esperanza en eso. Una de las cosas que hablamos cuando cubrimos esta parte es que en el día de hoy el mayor desafío que enfrentan los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos en los Estados Unidos, no es la persecución del mundo. El mayor desafío es la seducción del mundo. Y fíjense que volví nuevamente a calificar la cuestión de creyentes, verdaderos creyentes, genuinos creyentes. Porque Cristo mismo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en la cultura religiosa del día de hoy hay muchísimo, gran porción de esa cultura religiosa que no se compone de creyentes genuinos, creyentes verdaderos. Para creyentes genuinos, el mayor desafío no es la persecución del mundo aquí en los Estados Unidos, es la seducción del mundo. Por eso es que Juan, y ya lo vimos varias veces, nos recordaba y nos vuelve a recordar en el día de hoy lo siguiente: son incompatibles. You make up your mind. Hermana Rosa, tú tienes que decidir. Hermano Edwin tiene que decidir. O amo al mundo o amo a Dios. No puedo amar las dos cosas al mismo tiempo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no? Porque el mundo pasa y los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuándo alaban al Señor? Así que la exhortación aquí para nosotros es para que no construyamos nuestra vida, nuestra familia sobre cosas que no perduran. La exhortación es para que no criemos nuestros hijos enseñándoles que valoricen cosas que no son las más importantes, que son cosas que no permanecen. Así que la palabra de Dios, el trabajo que quiere realizar en nosotros es tal que provoque que nosotros veamos el mundo en todos sus engaños. Pero no solamente eso, la segunda cosa, el propósito de Apocalipsis primario es para que nosotros veamos a Cristo en toda su gloria. Y agárrese porque ahora sí voy más ligero. Que veamos a Cristo en toda su gloria. Jesucristo en toda su gloria, hermana Nori, o los que escogieron las alabanzas para el día de hoy, alabado sea el nombre del Señor. Cuando empecé a escuchar eso, Jesús es la fuente de vida, basta mencionar tu nombre, Jesús, y toda esa cuestión, dice, gloria a Dios. Porque el propósito primario de toda la Escritura y del libro de Apocalipsis en particular es que nosotros veamos a Jesús en toda su gloria. El libro se llama Apocalipsis, que en griego quiere decir ¿qué? Revelación. ¿Y qué es lo que quiere revelarnos? A Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Así es como comienza la cosa. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y hablando acerca de eso, un poquito más adelante, lo tienen sus notas, y está en la pantalla si no me equivoco, versículos del 5 al 7 del capítulo 1, hablando de esa revelación de Cristo, y describe a Cristo y de Jesucristo, y lo describe como que el testigo fiel, el primogénito de los muertos. La cuestión aquí es que el propósito de este libro es que nosotros no solamente veamos el mundo con todos sus engaños, todos los engaños que hay en el mundo, todo este sinnúmero de imágenes que hay, el anticristo, el 666, la marca de la bestia, todo ese sinnúmero de cosas, sino que nosotros veamos a Cristo en toda su gloria, cómo es Él, y que nos gocemos y que demos la alabanza de oración que Él se merece. Versículos 5 y 7, hablando de Cristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que nos ha lavado, alabado sea el nombre de Dios, el que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y que nos hizo reyes, no es que nos va a hacer, que nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos, amén. Es aquí que viene con las nubes, todos lo verán, y los que lo traspasaron, y todos los finales de la tierra se lamentarán por causa de Él, sí, amén. Así que
Cuando el libro de Apocalipsis, que es parte de la palabra viva de Dios, martillo que hace añicos, agua que no regresa sin realizar el propósito de la misión por la cual fue hecha. Cuando el libro de Apocalipsis hace su trabajo en nosotros, el resultado es este. Es que vamos a confiar más en Cristo. Es que vamos a temer más en Cristo. Es que vamos a amar más en Cristo. Es que Jesucristo se va a convertir en el fundamento inmovible de nuestras vidas. Ahora, ver a Cristo en toda su gloria consiste en ver a Cristo como es. Y ahí en sus notas tiene un sinnúmero de ejemplos que la Escritura nos dice aquí en el libro de Apocalipsis. Primeramente, ver a Cristo en toda su gloria consiste en ver a Cristo, consiste en ver que Cristo es, primeramente, totalmente humano y totalmente divino. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 21, versículo 6, hablando del Padre, dijo, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. En el versículo 13 del capítulo 22, Cristo hablando de sí, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el fin, el primero y el último. En otras palabras, el Apocalipsis fue escrito para que nosotros veamos a Cristo en toda su gloria, para que nosotros veamos que Cristo es totalmente humano y que es totalmente divino, que veamos que Cristo es la realización de la profecía y el sumo sacerdote final. En este libro, desde el comienzo, establecimos que íbamos a ver toda clase de referencias del Antiguo Testamento, a libros proféticos, escatológicos, como Daniel, Ezequiel, Isaías, right? Y cómo todos estos profetas anhelaban ver los escritos de ellos, lo que anhelaban ver era el regreso del Mesías, de Cristo. Y vemos a Juan vez tras vez identificando a Cristo como la realización de las profecías. En el capítulo 22, ahora tiene que mirar en su Biblia o tiene que mirar en el bosquejo, en la parte al principio, donde está todo el capítulo o los versículos que estamos estudiando del capítulo 22. En el capítulo 22, en el versículo 16, fíjese lo que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Mira lo que dice, qué interesante lo que dice, por lo menos para mí. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Sumamente significativo. Es dos cosas al mismo tiempo. Es raíz de David y es linaje de David. Si no me entiende, él es el antecesor de David y es descendiente de David. Y Cristo, quien hace esa promesa a David en su regreso, en el versículo 13 del capítulo 1, regresa como sumo sacerdote y al hacerlo realiza esta promesa que le hace a David. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, hablando de Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, mejor dicho, y por ahí sigue haciendo esta descripción de la vestimenta del sumo sacerdote, by the way. Y yo lo dijimos ya al principio, por favor, no se olvide que esto simplemente es un lenguaje simbólico. Eso no quiere decir que Jesucristo en el cielo está vestido de esa forma. Right? Como muchos de nosotros creímos por montones de años. Y todas esas imágenes que hemos visto en Google cuando googleamos, right? Cuando googleamos image, Apocalipsis, Revelation, y vemos todas esas imágenes, toda esa cuestión, y vemos a Cristo vestido de todas esas cuestiones, that's not like that. Definitivamente no es de esa forma. Así que, propósito de Apocalipsis, vemos a Cristo en toda su gloria, totalmente humano, totalmente divino, realización de la profecía, sumo sacerdote, que vemos que Cristo lo ve todo, lo conoce todo, y reina sobre... ¿Cuántos alaban al Señor? Hey, by the way, ¿sabes? Aquí no está la cosa. Aquí no está la cosa. Aquí es donde está la cosa que estamos hablando en este momento. Right. Cuando la palabra de Dios realiza el trabajo que debe realizar dentro de nosotros, cuando eso sucede, dijimos ya nuevamente, el resultado va a ser que nosotros vamos a confiar más en Cristo.
El resultado va a ser que nosotros vamos a tener más temor de Cristo. El resultado va a ser que nosotros vamos a amar más a Cristo. El resultado va a ser que Cristo se va a convertir en el fundamento inmovible de nuestra vida. El resultado va a ser que nosotros vamos a ver a Cristo en toda su gloria. El resultado va a ser que cuando escuchamos cosas como estas, de que Cristo lo ve todo, lo conoce todo y reina sobre todo, el resultado va a ser que nuestros corazones se llenan de gozo y de alabanza a Dios. El resultado va a ser lo que sucede en el cielo en este momento con esos ángeles que están en la presencia de Él, alabando, aleluya, digno eres, Señor, santo es el Cordero. Ese es el resultado. Así que yo le exhorto, por favor, le digo con toda honestidad, que considere eso, ¿sabe? Considere que cuando usted escucha cosas como esa, el resultado debe ser gozo en sus corazones. Y ese gozo debe ser expresado verbalmente, con aleluya, gloria a Dios, santo, alaba lo que Él vive. Digo, el resultado es ese. Veo a Cristo en toda su gloria. Y el libro me decía que sus cabellos y su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve, pero sus ojos eran como llama de fuego. Y cuando vimos eso, no es que de sus ojos salen llamas de fuego como un lanzallamas. Obviamente no es eso. ¿Y qué es? Lo que quiere decir es que sus ojos escudriñan nuestros corazones y los corazones de todo el mundo. Lo que quiere decir es que sus ojos escudriñan mi corazón y ven y pueden ver el orgullo que hay dentro de mí y pueden ver las pretensiones que hay dentro de mí. Y me recuerda que no hay absolutamente nada que yo pueda esconder de Él. Que Rosa, no hay nada que ella pueda hacer que pueda esconder de Él. Me recuerda que Cristo tuvo la primera palabra en la creación y tendrá la última palabra. Ahí en el versículo 6 del capítulo 22 dice, y me dijo, hecho está, esto es lo último, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. En otras palabras, que Jesucristo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada de lo que hay fue hecho sin Él. Jesucristo es la fuerza y el poder detrás de toda la creación, detrás de la historia de la humanidad. Es el infinito alfa y omega. Jesucristo, ve a Cristo en toda su gloria. Jesucristo estuvo muerto por un tiempo, pero vive para siempre. El siglo 18, el capítulo 1 dice, el que vive, yo soy el que vive, yo estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Jesucristo derrotó la muerte, alabado sea el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el león victorioso, pero también es el cordero inmolado. Alabado sea el nombre. Esta, si hay una parte que provoca que todo el mundo pierda el control en las mansiones celestiales, es esta parte. Cada vez que alguien dice Jesucristo es el león victorioso y es el cordero inmolado, ahí se acabó. Ahí no hay nadie callado la boca, ahí no hay nadie sentado, ahí todo el mundo está de pie, ahí todo el mundo está adorando y alabando al Señor de todos los linajes, de toda lengua, de todo lugar. Capítulo 5. Busquen su Biblia, capítulo 5 de Apocalipsis, rápido. Capítulo 5 de Apocalipsis. La palabra de Dios tiene un trabajo que hacer dentro de nosotros. Parte del trabajo que tiene que hacer es que nosotros veamos a Cristo en toda su gloria. En Apocalipsis 5 vemos a el apóstol Juan pesaroso y triste, lloroso y triste.
mi hermano en Cristo que está con Cristo en este momento, Tito Maní, Juan Luciano Malavé, me veía a veces, Josa, y me decía, esa cara que tú tienes, estás pesaroso y triste. Rosa, doña Adela, decía mami, preparen un poco de café a este que está pesaroso y triste. Esa phrase, right? Pues Juan está pesaroso, lloroso y triste en el capítulo número 5. ¿Por qué razón? Porque no se hallaba nadie en todo el universo que fuese digno de abrir el libro. No solamente eso, sino era digno de mirarlo. Y cuando él está pesaroso, lloroso y triste, ¿verdad?, arrastrándose por el piso, por la cuneta, diríamos nosotros, la Escritura nos dice que uno de los ancianos, que es símbolo de todo el pueblo redimido de Dios, le dice a Juan, deja de llorar, porque el león de la tribu de Judá abrirá el libro. Entonces, this is good. Aquí es donde toda la cosa se forma el revolú allá arriba. Revolú en el sentido positivo. Entonces, cuando Juan alza su mirada para ver el león de la tribu de Judá que va a abrir el libro, lo que Juan ve es un cordero inmolado de pie, parado en sus 4 patas. Now, eso en sí es rarísimo, porque los corderos que han sido inmolados no pueden estar de pie. Los corderos que son inmolados, degollados, están en el piso. Ahora, Juan busca ver gloria a Dios. Oh, más, alabado sea el Señor. Juan dice, no llores más, que ya encontramos. El león de la tribu de Judá va a abrir el libro. Lo va a abrir. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Y lo que ve es que es un cordero inmolado de pie. Significativo. Razón de alabanza. Razón de adoración. Razón de gozo en la vida de todos nosotros. Razón de cuando cantamos la alabanza que solamente tiene un nombre, Jesús. Razón de que nuestro ser interior se conmueva, se estremezca. Razón de que el cordero inmolado está de pie. Porque ese cordero inmolado sufrió muerte en nuestro lugar. Ese cordero inmolado, por medio de su poder, derrotó la muerte en nuestro lugar. Now, cuando el ser humano se encuentra cara a cara con la muerte, como resultado de noticias de que te quedan 1 mes de vida, 6 meses de vida, que el cáncer que tienes es incurable, que la enfermedad que tú tienes es terminal, que ya no hay esperanza para ti, el cordero inmolado de pie adquiere un significado que no se puede describir con palabras. Y lo que da gloria a Dios, lo que honra a Dios, es que ese significado que no se puede describir con palabras sea experimentado en el corazón, en la vida del creyente, cuando todo está bien, antes de que llegue ese momento. Ese es el trabajo que la palabra de Dios debe realizar en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros podamos ver a Cristo en toda su gloria. Y que la alabanza, el agradecimiento, la victoria y todo ese sinnúmero de cosas que experimenta la persona que está ya con la determinación del médico de que la muerte es inminente,
experimente sin que eso sea necesario. Ahora, ese león cordero merece la alabanza y la adoración de toda la gente, de todos los pueblos, de todas las personas. Bendito su santo nombre. Escuche qué cosa preciosa lo que la Escritura nos dice. Versículo 4 dice, y lloraba yo mucho, Juan, porque no sé, todo el mundo está viendo su Biblia, I hope you do, por favor. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de qué. Más fuerte, de mirarlo, de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que mencionamos hace un momento, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como estaba en pie, subraye en pie, circule en pie, un cordero como inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos y describe, versículo 7, él vino y tomó, este cordero inmolado, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, como debe ser la actitud de nuestros corazones en este momento, y todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, y es un cántico nuevo, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido ¿para quién? Para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Nos has hecho, no es que nos vas a hacer, sino que nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, la voz de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea el Señor. La Escritura, la palabra de Dios, tiene un trabajo que realizar. Y parte del trabajo que tiene que realizar es que nosotros podamos ver y veamos a Cristo en toda su gloria. Alabado sea su nombre. Par de cosas más en cuanto a esto. Cosas que nosotros necesitamos ver, que proclaman su gloria. Su nacimiento, el nacimiento de Cristo, declaró la muerte de la serpiente antigua. Su muerte removió el aguijón del enemigo. This is good stuff, right? Si tú no lo entiendes, lea los pasajes bíblicos y pídele a Dios que te lo clarifique. ¿Sabes? Su muerte, la muerte de Cristo, remueve el aguijón del enemigo. Su resurrección demolió toda acusación contra la iglesia. Y cada vez que Satanás te acusa y te diga, mira lo que hiciste, y tú eres hijo de Dios, y tú eres ciego, y tú eres la cuestión, tienes razón, yo soy un pecador, pero Cristo Jesús pagó el precio de mi pecado. Cristo es fiel y verdadero. Sus palabras son fieles y verdaderas. La gracia de Cristo es gratis. El gozo de Cristo es completo. Mira lo que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Algunos de ustedes no saben, yo espero que todo el mundo sepa lo que eso quiere decir. ¿No? ¿Sabes que no? Y dice, y el que tiene sed venga y beba, y el que quiera tome gratuitamente el agua de la vida. By the way, en caso de que, no sé, el que lava sus ropas es el que ha tomado gratuitamente del agua de vida, al confiar
en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en su lugar. Así que si usted está aquí y usted nunca ha tomado de la fuente gloriosa de la gracia de Dios, le invitamos a que en el día de hoy beba gratuitamente de esa agua. Otra cosa, Cristo el Salvador, que una vez vino, y el Rey soberano que va a regresar pronto. Capítulo 22, versículo 7 dice, vengo pronto. Y como 4 o 5 veces dice, vengo pronto, y vengo pronto, y vengo pronto, y vengo pronto. Y by the way, y si usted es parte del grupo de personas que piensan como cuando la gente que leímos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, hace un momento, cuando empezamos la enseñanza, que usted dice, bueno, todo eso fue escrito hace como 2000 años atrás, Cristo no ha venido, lo más probable es que eso no suceda, eso es una historia. Le suplico que recuerde las palabras de Pedro. ¿Cuáles palabras en particular? Que para Dios 1000 años son como un día, y un día para Dios son como 1000 años. Eso está en las Escrituras, ¿right? En mi humilde opinión, el regreso de Cristo está cerca, está bien, pero que bien cerca. Y otra cosa, más que ninguna otra cosa, que nos permite ver que Cristo es glorioso, ver a Cristo en toda su gloria, es que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nada ni nadie se le puede comparar. All right, so, propósito del libro de Apocalipsis para nosotros. Primeramente, que veamos al mundo en todos sus engaños. Segundo, que veamos a Cristo en toda su gloria. Tercero, más rápido todavía, que veamos la iglesia en su belleza. Y usted y yo somos la iglesia. Repita conmigo, yo soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Sabe? Propósito del libro de Apocalipsis, que nosotros nos veamos a nosotros en la belleza que la Escritura nos dice que nos pertenece a nosotros. Dos cosas tiene que escribir simple. Primeramente, nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. By the way, y Cristo en el libro de Apocalipsis constantemente se está identificando con su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Para mí, cuando leemos este libro de Apocalipsis, montones de veces, cuando veía cómo Cristo se preocupaba por su iglesia y sacaba la cara por su iglesia, defendía a su iglesia y peleaba por su iglesia, todas esas cosas, que lo que inmediatamente era el incidente de Pablo en el camino a Damasco. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando él iba con una autorización oficial a matar cristianos, como Pablo había pasado su tiempo matando cristianos, como cuando Pablo va en esa gestión, como la Escritura nos dice que él es confrontado por el Señor Jesucristo, y las palabras que la Escritura registra son las siguientes. Cuando Pablo tiene esta visión, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Cristo le responde, yo soy, ¿quién? Jesús, a quien tú ¿qué? Persigues. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la belleza detrás de eso? El punto es que hasta ese momento Pablo lo que había hecho era perseguir a los cristianos. Y la implicación es que cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Y la belleza está, amados, en que cuando alguien se mete con tristemente tengo que decirlo, con la verdadera iglesia de Cristo, se está metiendo con el Señor Jesucristo. And that is good. ¿Sí o no? That's real good. That's awesome good. Eso es tremendo. Cuando alguien que quiere hacerte daño a ti, que eres parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, la realidad es que, ¿tú sabes qué? Me da pena el hecho de que te estés metiendo con el Dios creador del universo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de todo esto. La otra cosa es que nosotros somos su novia. Gracias. Apocalipsis 19:8 dice, y ella es la iglesia, a nosotros se le ha concedido que se vista, se le ha concedido, se le ha permitido, se le ha dado el chance
se le ha dado la oportunidad, se le ha regalado que se vista de lino fino, limpio y resplandecente. Now, yo no sé si tú ves la belleza, but I can see it real good right here. El punto es que la novia, que está compuesta de todos nosotros, hombres y mujeres manchados feriamente por el pecado, aquí la Escritura nos dice, es presentada delante de Dios, vestida de blanco, de lino fino, pura, limpiecita, santa, y eso gracias a la obra redentora del novio que la redimió. Eso Dios quiere que nosotros lo veamos, que nosotros veamos la iglesia en su belleza, en el hecho de que nosotros somos su cuerpo y Cristo protege su cuerpo, Cristo defiende su iglesia. No solamente eso, sino que ante los ojos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aquí es donde está la cosa, aquí es donde en realidad nosotros podemos tirarnos al piso correctamente, no porque vemos a alguien tirarse al piso, sino postrarnos en alabanza genuina y verdadera. El hecho de que sabemos lo que somos, sabemos quiénes somos, sabemos de qué pata cogíamos. La mayor parte de nosotros no cogíamos de una pata, cogíamos de las dos patas. Sabemos que somos manchados por el pecado. Sabemos que aunque somos salvos, aún dentro de nosotros está esa batalla. Y saber, tener claro, poder ver, poder entender, poder ver y entender y reconocer y discernir que delante de los ojos de Dios nosotros somos limpios, blancos, lino puro en todo momento. That's an awesome thought. Es una cosa que provoca adoración a Dios, que provoca paz. Puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Oh, ¿qué pasó? No me asusten. Se supone que todo el mundo sepa eso de memoria. ¿Por qué se supone que todo el mundo sepa de memoria? Porque esa es la única forma en que nosotros podemos vivir. Porque esa es la única forma en que nosotros vamos a correr la carrera. Y vamos a poder terminar la carrera. Así que, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Otra vez, puestos los ojos en espera un momento. Aquí nadie tiene hambre porque todo el mundo comió bien. All right, ¿sabes? Viene con ganas, con ganas, con ganas. Puestos los ojos en Jesús, que es el y el de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi esperanza. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi gozo. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi paz. Alabado sea el nombre del Señor. Propósito de Apocalipsis es que la palabra haga su trabajo en nosotros, y parte del trabajo que hace en nosotros es que veamos la iglesia en su belleza. Y la belleza consiste en que somos el cuerpo de Cristo, que Cristo protege. El que se mete con el cuerpo de Cristo se mete con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Somos la novia de Cristo, somos preciosos, somos bellos a los ojos de Dios. Eso es cuando la Biblia dice que somos justificados por medio de la fe. Eso es lo que quiere decir, que cuando Dios nos ve a nosotros, lo que ve es una novia vestida de blanco, de lino fino, gracias
a la obra redentora del Cordero inmolado del novio que hizo por ella. Alabado sea el nombre del Señor. No, y eso, cuando nosotros tratamos de vivir amando a Dios y amando las cosas del mundo, no le para los pelos a nadie. No provoca gozo, alegría, no provoca que uno se levante, que levante sus manos y que exprese su oración a Dios. Pero en el momento en que uno decide que yo no voy a continuar amando las cosas del mundo, que solamente voy a amar a Dios y voy a estar enfocado en Dios y me voy a enfocar solamente en Él, Él va a ser el fundamento de mi vida va a ser controlada sobre Él, estas verdades lo que provocan son erupciones de gozo y de alegría, exclamaciones de adoración al Dios Todopoderoso. Bendito sea su santo nombre. La última cosa que el libro de Apocalipsis tiene como propósito, la palabra debe provocar dentro de nosotros, es que veamos nuestra vida a través de la perspectiva correcta. Right? ¿Sabe? Veamos a Cristo en su gloria, veamos la iglesia en su belleza, veamos el mundo en sus engaños, eso es lo que está detrás de todo esto, pero que veamos nuestra vida a través de la perspectiva correcta. Ahora, rapidito, ver la vida desde una perspectiva incorrecta es ver las cosas como el mundo las ve. Ver la vida de una perspectiva correcta es ver las cosas como Dios las ve. Y cuando tú y yo, escucha por favor, vemos la vida como Dios las ve, hay unas cosas que suceden. La primera es que luchamos contra el pecado. Cuando vemos la vida como Dios la ve, luchamos contra el pecado. ¿Por qué luchamos contra el pecado? Porque al ver la vida como Dios la ve, nos damos cuenta del daño que el pecado causa. Nos damos cuenta de la devastación que el pecado trae en la vida del ser humano. Nos damos cuenta del daño, la devastación que el pecado trae en mi vida, en la vida de Marcela y China, en la vida de Rosa, en la vida de mis hijos, en la vida de todos los que están a mi alrededor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que se supone que esto haga dentro de nosotros. La palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros luchamos contra el pecado, ¿cómo lo hacemos? Y lo tiene ahí escrito, no tienen que escribirlo. Lo hacemos rehusando comprometer nuestra fe. Cuando nosotros vemos la vida como Dios la ve, vamos a luchar contra el pecado. Y cuando luchamos contra el pecado, porque vemos la vida como Dios la ve, una de las cosas que hacemos es que rehusamos comprometer nuestra fe. Y ya el pasaje de Primera de Juan 2:15 ya no me molesta, ya no me incomoda. Y ya cuando el pastor o alguien lo lee, ya no me siento todo ese fastidio por dentro, ¿sabes? Porque ya yo entendí que yo no puedo amar a Dios y amar las cosas del mundo. Rehúso amar las cosas del mundo. Rehúso querer caminar por la verja. ¿Se acuerda? Right? ¿Sabe? Yo amo a Dios, ¿sabe? Y yo no estoy con las cosas del mundo, pero yo estoy ahí en el borde entre una cosa y otra. Rehúso hacer eso. Rehúso comprometer mi fe. También rehúso la tibieza espiritual. Me doy cuenta de eso. Me doy cuenta, ¿sabes? Rosa ya no me lo tiene que decir, brother. Allá en la iglesia, usted es San Edwin, pero aquí, brother, ¿qué pasó? Right? Rehúso la tibieza espiritual porque sé que a Dios le desagrada y porque sé que a Dios lo que le provoca es náusea. Te vomitaré de mi boca. Ahora, cuando luchamos contra el pecado porque vemos la vida como Dios nos ve, recordamos que Dios bendice al que es fiel. ¿Sabes? O sea, yo veo la vida como Dios la ve, ¿sabes? Pues lucho contra el pecado porque yo sé que Dios bendice al que es fiel. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan y las aplican en su vida. Y también es porque recordamos que Dios pasará juicio sobre el que se aparta.
Dice la Escritura, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que cuando Dios quiere, propósito de Apocalipsis, es que nosotros veamos nuestra vida a través de la perspectiva correcta. El problema que tenemos es que a veces queremos ver las cosas, algunas cosas queremos verlas a través de la perspectiva correcta, ver las cosas como Dios las ve. Particularmente cuando, mira para acá todo el mundo, cuando se trata de otras personas. Queremos ver las cosas como Dios las ve. Cuando se trata de nosotros, la mayor parte de las veces, vemos las cosas como el mundo las ve. Dios quiere que veamos la vida a través de la perspectiva correcta. Y cuando vemos las cosas, la vida a través de como Dios la ve, inmediatamente el resultado va a ser que vamos a luchar contra el pecado. La otra cosa es que escucha importante, cuando vemos la vida como Dios la ve, otra cosa que hacemos es que vamos a perseverar en medio del sufrimiento. Vamos a perseverar en medio del sufrimiento. El pasaje que todo el mundo sabe de memoria ya, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, fiel es Dios, que no va a ser probado más de lo que podamos resistir, sino que con la prueba nos va a dar la salida para que tengamos la victoria. Ahora, ¿cómo perseveramos en medio del sufrimiento? Fácil, no siendo sorprendido por él. Cuando viene el sufrimiento, dice, pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué yo estoy pasando por este sufrimiento? La palabra dice que por esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros para darnos ejemplos, para que sigamos sus pasos. Sufrimiento es parte de la vida cristiana. Los requisitos de Cristo para ser discípulo de él, seguidor de él, traían consigo sufrimiento. La palabra es bien clara. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a experimentar persecución, va a experimentar sufrimiento. Así que cuando tú ves la vida como Dios la ve, lo que va a provocar es que vas a perseverar en el sufrimiento. Cuando la cosa se pone difícil, cuando te tratan mal, cuando no las cosas te enfermas o lo que sea, tú vas a mantenerte firme, no vas a tirar la toalla, no vas a dejar de venir a la iglesia. No vas a ser sorprendido por él. Porque ¿cómo que eso? No, esto es parte de la vida. No vas a ser vencido por él. Cristo dice en la Escritura, somos más que vencedores. Si estoy sufriendo, si estoy enfermo, si perdí el trabajo, si tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con esto, tengo problemas conmigo mismo, pero en Cristo somos más que vencedores. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Perseveramos en medio del sufrimiento, recordando que Cristo está a mi lado, promesa para todo el mundo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Algunos días sí, un día no, todos los días. Está a nuestro lado, mi amigo fiel, que no me dejará. Aunque la tempestad me azote, el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz. ¿Por qué? Porque me guía con su amor. Así camino con pleno gozo. Solo no estoy, Jesús conmigo está. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor cuida a Delia Di Corsi por haberme pedido que aprendiera ese himno y que lo cantara un día. No solamente lo aprendí yo, sino lo aprendió el pastor Marcel y ha sido parte de nuestra vida. Solo no estoy, Jesús está conmigo, mi amigo fiel que no me dejará. Alabado sea su nombre. Perseveramos en medio del sufrimiento, recordando que le pertenecemos a Cristo, que Él nos protege, recordando que Cristo tiene un propósito para nuestras vidas. Así que cuando vemos la vida como Dios la ve, vamos a perseverar en medio del sufrimiento, vamos a luchar contra el pecado y vamos a proclamar el Evangelio de Cristo. Lo vamos a hacer a cada persona que conozcamos. Cuando vemos la vida como Dios la ve, esto es lo que pasa: santificamos a Dios en nuestros corazones. Y cuando la persona santifica a Dios en su corazón, lo quiere santificar, quiere decir que lo pone sobre un pedestal, lo pone por encima de todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificará a Dios en vuestros corazones y estad preparados para dar respuesta a todo aquel que os pregunte razón de vuestra esperanza, razón de vuestra fe, razón de vuestro gozo, razón de vuestra paz, razón de vuestra salvación. Así que cuando vemos la vida como Dios la ve, vamos a proclamar el Evangelio a cada persona que conozcamos y hasta lo último de este planeta Tierra. Así que el libro Apocalipsis no fue escrito,
como ya dijimos al comienzo, para promover especulación incierta en cuanto al futuro. Fue escrito con la intención de promover obediencia fiel en la iglesia en el presente. Es lo que Dios quiere. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una ocasión, enseñaba en lo que se conoce el Sermón del Monte, en cuanto a distintos aspectos de la vida cristiana. Uno de ellos es la oración, mejor dicho. Y cuando hablaba de eso, le enseñó a los que estaban allí: así es como no se ora. Esta es la forma incorrecta de orar. ¿Se acuerdan? Yéndose a la esquina, con palabras bien grandes, con malas repeticiones. Y esa es la forma correcta de orar. Preferiblemente, ve a tu closet, tu padre que te ve en secreto, te va a bendecir en público. Y parte de lo que debe estar en tu oración lo incluye en lo que conoce como el Padre Nuestro. Y Jesucristo, cuando nos enseñó a orar correctamente, entre las cosas que dijo que debía estar presente, era un deseo genuino y consistente de que Él regresase pronto. Por eso es que parte de esa oración es: vénganos tu reino. Que venga el reino de Dios. Las últimas palabras del Señor Jesucristo, ahí en las notas suyas, en la pantalla, en la Biblia, en esta porción bíblica, está ahí en Apocalipsis 22, del 20-21, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ese es Cristo. Amén. Ven, Señor Jesús. Responde la iglesia. Versículo 21 dice: la gracia del nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que las últimas palabras del Señor Jesucristo en la Biblia son: ciertamente vengo en breve. La respuesta de la iglesia a esas palabras a través de la historia ha sido amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven pronto. Lo último que dice la Escritura es precioso para mí, porque desde el comienzo de mi vida cristiana me enseñaron que lo que acontece en la vida de un creyente, su salvación, su santificación y su glorificación, es solamente posible a través de la gracia de Dios. Eso que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Para cada uno de nosotros, los que somos de Cristo, los que le pertenecemos a Él, debe tener un significado sumamente enorme. Y para mí, la seguridad de esa gracia: mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Salvos por gracia, santificados por gracia, glorificados por gracia. La seguridad de la provisión de la gracia de Dios en la vida del creyente a mí me llena de ánimo, mucho ánimo. Me mueve a buscar de Dios, me mueve a orar. Padre Celestial, concédeme una santidad firme en este mundo. Y concédeme una esperanza inmovible en la consumación futura de tu reino, porque mi Rey, mi Señor, mi Redentor, Jesucristo, dijo al final de la Sagrada Escritura: ciertamente vengo en breve. Y cuando Él regrese, su reino, que ya ha comenzado, que ya está en efecto, va a ser final y totalmente consumado. God is good all the time.